Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferentes formas de muerte celular, especialmente vamos a hablar de la necrosis, que es una expresión morfológica de muerte celular, pero para hablar de la muerte celular por necrosis, primero tenemos que hacer un repaso de lo que es de lo que era lesión celular irreversible, ¿sí? Por radicales, por las especies reactivas de oxígeno, por los radicales libres. Entonces, nosotros tenemos aquí un radical libre que es el oxidrilo, ¿no es cierto? Este oxidrilo es un radical muy reactivo, ¿no es cierto? Este radical, ¿cómo actuaba a nivel de las células? Realizaban una peroxidación de los lípidos, esto es, cómo actúan los radicales libres sobre las células. Mire, los radicales libres, especialmente el oxidrilo, ¿qué hace? Hace la peroxidación de los lípidos, por eso ataca a los fosfolípidos a través de la peroxidación lipídica. Luego también da oxidación de las proteínas, ataca las proteínas a través de la oxidación de las proteínas. Da un daño del ADN, fragmentación del ADN, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también da, ustedes saben muy bien que el citoesqueleto son proteínas, entonces también ataca a todas las estructuras de las células, por supuesto, al citoesqueleto que va a dar oxidación de las proteínas del citoesqueleto. Todo esto, que es un ataque estructural de la célula, nos va a llevar a la muerte celular, pero por necrosis, ¿sí? Eso nos está explicando esta lámina. Vamos a la otra lámina. Ahí tenemos las radiaciones ionizantes, como los rayos ultravioletas, también a través, cuando se conjugan con el agua, van a dar una radiólisis y de esa radiólisis se van a formar lo que nosotros decimos especies reactivas de oxígeno. Entonces, tenemos aquí el oxidrilo, también se forma de las radiaciones ionizantes, rayos ultravioletas, los rayos X, etcétera, etcétera, que cuando se ponen en contacto con el agua da una radiólisis y la formación de oxidrilos. ¿Qué pasa con el oxidrilo? ¿Cómo actúa en las células que están en proliferación y en las células que no proliferan? Ejemplo de las células en proliferación, las células epiteliales. Saben ustedes muy bien que las células epiteliales corresponden a ese grupo de células que son lábiles constantemente. Se van dividiendo. Y estas, las neuronas que nunca proliferan, son las permanentes, ¿no es cierto? Entonces, estos oxidrilos actúan de diferente manera. Por ejemplo, en estas células que proliferan constantemente, que va a dar un daño al ADN. ¿No es cierto? Si va a dar un daño genético, ¿no es cierto? Del DNA, cuando está dañado el genes del DNA, nos va a llevar a mutaciones del DNA. Y esas mutaciones del DNA nos pueden desencadenar en cánceres, en algunas enfermedades de ese tipo, de tumores malignos. También nos puede llevar a una inhibición de la replicación del DNA. Si se inhibe la replicación del DNA, quiere decir que esa célula le falta seguramente estímulos como factores de crecimiento, le falta estímulos como la disminución de hormonas, todo eso, entonces eso nos va a llevar a una inhibición del ADN en las células y no se va a producir la apoptosis, en este caso la apoptosis fisiológica. Entonces, miren, el oxidrilo cuando actúa en las células que están proliferando, las puede llevar a la mutación o las puede llevar a la apoptosis. En cambio, en las neuronas va a dar peroxidación de los lípidos, ¿sí? Ustedes saben muy bien que el sistema nervioso central tiene un componente de lípidos altamente concentrados, tiene mucho lípido el sistema nervioso. Entonces ahí hay una peroxidación de los lípidos y por supuesto que hay daño de la membrana celular. Los lípidos son parte estructural de la membrana celular también y eso nos va a llevar a la necrosis. Ustedes saben muy bien que en la necrosis hay una alteración
permeabilidad de las membranas, se rompen las membranas, la membrana plasmática, las membranas de los organitos intracitoplasmáticos, etcétera, etcétera. Este es un cuadrito donde se hace la diferenciación morfológica microscópica. Esta es una morfología que se ve con el microscopio, así se ven las células normales. Estas son las mitocondrias, esta es la membrana de las células, este es el retículo endoplásmico rugoso, ahí están los lisosomas, ahí están las proteínas del citoesqueleto y está el núcleo. Todo eso es normal. En lo que nosotros vemos acá, lesión celular reversible. En la lesión celular reversible que tenemos, tumefacción, densidades amorfas que son muy escasas dentro de la mitocondria. En cambio aquí las densidades amorfas y la tumefacción es mucho más pronunciada en la lesión celular irreversible. Acá lo que nosotros tenemos deformaciones de la membrana en la lesión celular reversible, como la aparición de vesiculaciones, el desprendimiento de las microvellosidades, etcétera, etcétera. En cambio aquí, en lesión celular irreversible, ¿qué vamos a tener? Dice disrupción de las membranas. ¿Qué quiere decir eso? Que se abren, las membranas se hacen muy porosas, ¿no es cierto? Hay interrupción de las membranas, ¿sí? Por el ataque estructural de los fosfolípidos. Y las figuras de mielina se ven mucho más pronunciadas en la lesión celular irreversible que en la lesión celular irreversible. Aquí también hay figuras de mielina, pero que son muy escasas. Aquí son mucho más pronunciadas. Ahí tenemos el retículo endoplásmico rugoso con desprendimiento de los ribosomas, edematizada. Y aquí tenemos lo que se llama un retículo endoplásmico mucho más edematizado, casi desintegrado ya. Y aquí están los lisosomas, ¿no es cierto? Los lisosomas en lesión celular irreversible, sus membranas están intactas, por lo tanto tiene que introducir a los organitos que ya no les sirva la célula para que se haga la autofagia, para destruirlas y eliminarlas. En cambio aquí en la lesión celular irreversible, las enzimas, los lisosomas se ponen tumefactas, se rompen sus membranas y salen todas las enzimas hacia afuera del lisosoma al citoplasma, y esas enzimas se van a activar lo que se dice en el citoplasma, ¿no? Y van a ir a destruir todos los componentes estructurales de la membrana, de la célula. Estas son el citoesqueleto. En lesión celular irreversible tenemos agregados, y en lesión celular irreversible se rompen las estructuras del citoesqueleto. Acá está la cromatina. En lesión celular reversible solamente es condensación, y en la lesión celular irreversible es pignosis, cariólisis, cariorexis. Esas son las características morfológicas cuando se ve en el microscopio óptico, y hacer una diferencia entre lo que es lesión celular reversible y lo que es lesión celular irreversible. Ahora sí, entramos a muerte celular. Y tenemos dos ejemplos de expresión morfológica de muerte celular. La primera es la necrosis, y la próxima semana vamos a hacer la apoptosis. La necrosis, el concepto de necrosis, es una de las expresiones morfológicas de muerte celular que se caracteriza por una desintegración de todos sus componentes estructurales, especialmente de membranas. Por eso es que hablamos de la membrana, de las membranas que se rompen, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante como una característica importantísima de la necrosis. Las estructuras de las membranas se desintegran. El mecanismo o patogenia. El mecanismo patogenia, para poder explicar las características morfológicas de muerte celular, no vamos a hablar de características fisiológicas porque son células que no funcionan, solamente vamos a hablar de características morfológicas, con el microscopio óptico, con el microscopio electrónico, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicamos todas esas características morfológicas de la necrosis celular? Vemos, ese se llama mecanismo patogenia. La desintegración de sus estructuras, ¿a qué se debe? Miren, hemos dicho que hay una desintegración estructural de toda la membrana, de toda la célula, de todo su componente estructural.
Se realiza por las siguientes acciones. Uno, digestión enzimática de los lisosomas. Otro, desnaturalización de las proteínas. O sea que primero hay una digestión enzimática, puede haber una desnaturalización de las proteínas y la presencia de una reacción inflamatoria en los tejidos adyacentes donde se está produciendo el tejido necrótico. Esas son las características de lo que es la necrosis, ¿sí? Por la digestión enzimática, por la desnaturalización de las proteínas, vamos a poder explicar por qué la necrosis tiene la forma que nos dicen que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la digestión enzimática? La digestión enzimática es por enzimas de los lisosomas. Estas enzimas de los lisosomas nos pueden llevar a la célula a una autólisis o a una heterólisis. Ejemplo, cuando, por ejemplo, se elevan los niveles de calcio dentro del citoplasma para empezar a hablar de lesión celular irreversible, entonces esa elevación de los niveles de calcio, ¿qué hacía? Activaba muchas enzimas, la fosfolipasa, una de ellas. Esa fosfolipasa atacaba a los fosfolípidos de las membranas, destruyendo a las membranas. Y el lisosoma es un organito intracitoplasmático, membranoso. Entonces, la membrana del lisosoma también va a sufrir ataque estructural y se van a separar las estructuras de la membrana del lisosoma y va a permitir que las enzimas lisosómicas salgan al citoplasma y en el citoplasma se activan estas enzimas. Y esas enzimas van a destruir todos los componentes de la célula. A eso se llama autólisis por sus propias enzimas lisosómicas. Pero también se puede presentar una heterólisis. ¿Por qué se presenta la heterólisis? Hemos dicho de que hay interrupción de las membranas plasmáticas, de las membranas de los organitos. Esta interrupción de las membranas plasmáticas va a permitir salir los componentes intracitoplasmáticos fuera de la célula. Y esos componentes intracitoplasmáticos, cuando están fuera de la célula, son reconocidas por el tejido como sustancias extrañas, como sustancias amorfas. Entonces, el tejido adyacente, al reconocer que hay sustancias extrañas, ¿qué va a hacer? Va a activar su sistema de defensa local, que es una reacción inflamatoria. Entonces, se va a instalar de esa manera la reacción inflamatoria. ¿Para qué se realiza la reacción inflamatoria? Para fagocitar a todos estos elementos que no son normales dentro del tejido. Y en ese proceso de fagocitosis, por supuesto que van a activar los macrófagos, los neutrófilos, activan a sus enzimas para terminar de destruir a esos elementos anómalos que están fuera de la célula y después las van a fagocitar y las van a eliminar. Heterólisis, por las enzimas que atacan, pero que provienen de los macrófagos, de otras células. Entonces, se presenta en esta digestión enzimática por autólisis, enzimas de las mismas células, y por heterólisis, enzimas de otras células, como los macrófagos, los neutrófilos. ¿En qué consiste la desnaturalización? La desnaturalización proteica. Hemos visto que en la lesión celular, ya desde la adaptación celular por hipoxia, había una acidosis del citoplasma de las células, que se iban profundizando más esta acidosis del citoplasma de las células, mucho más acidosa se hacía en la lesión celular irreversible. Por eso es que en lesión celular irreversible las células se ven más eosinófilas, por la acidosis. Esa acidosis, ¿a qué nos va a llevar? A que desnaturalicen las proteínas. ¿Qué quiere decir? Es que todas las proteínas básicas se van a convertir en proteínas ácidas. Esa es la desnaturalización de las proteínas. Y esa conversión de las proteínas básicas en proteínas ácidas, ¿qué va a pasar? Las va a desactivar, no van a funcionar. Y las enzimas son ácidas. Entonces, en este tipo de acción, en esta patogenia, las enzimas no son activas.
No funcionan las enzimas. Por lo tanto, cuando hay una desnaturalización de las proteínas, esas células que están muriendo por necrosis mantienen su estructura de las células. No son destruidas, no son licuadas, como por autólisis, por digestión enzimática. En la digestión enzimática, todo el componente celular se desintegra, se desintegra enzimáticamente. En cambio, en la desnaturalización de las proteínas no hay esa desintegración enzimática. Son células muertas que mantienen algunas estructuras y su forma celular. ¿Por qué? Porque las enzimas no han sido activadas, por lo tanto no hay digestión enzimática. Solo desnaturalización de las proteínas. ¿Eso qué significa? Que las proteínas básicas se convierten en proteínas ácidas y se hacen inactivas. Luego ya hemos dicho por qué la reacción inflamatoria, el escape de las sustancias intracitoplasmáticos hacia el espacio extracelular, va a producir una reacción inflamatoria que es una reacción de defensa local que tienen todos los tejidos vivos vascularizados. ¿Para qué? Para fagocitar todas aquellas células que están siendo alteradas, lesionadas, dañadas, elementos que salen de dentro de la célula hacia afuera, todos esos son reconocidos como elementos extraños y en la reacción inflamatoria, ¿qué va a pasar? Va a haber acumulación de macrófagos, de neutrófilos y esos van a terminar de destruir a esos componentes, a fagocitar y a eliminarlos. Por eso se presenta la reacción inflamatoria como una de las características de la necrosis. Conclusión, patogenia de la necrosis por digestión enzimática, donde hay una desintegración completa de la célula, puede ser autólisis o heterólisis, desnaturalización de las proteínas, donde las proteínas se hacen inactivas porque se convierten todas las proteínas básicas, se hacen ácidas, ¿no es cierto? Y no hay activación de las enzimas, por lo tanto no hay desintegración de la forma de las células y la reacción inflamatoria. Ahí está. Uno de los ejemplos de muerte celular por necrosis es el infarto de miocardio. ¿Qué es el infarto de miocardio? Es la muerte de los miocitos por necrosis, ¿sí? Por eso es que ya sabemos muy bien que en el miocardio, a las 2 horas después de haber sufrido el infarto cardíaco, vamos a encontrar enzimas y proteínas específicas en la sangre. ¿Por qué? Porque hay liberación, porque sus membranas de los miocitos dejan pasar proteínas, las enzimas, etcétera, etcétera, y esas van a aparecer en la sangre después de 2 horas de haberse producido el infarto de miocardio. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos de necrosis, de muerte celular por necrosis, el infarto de miocardio. Entonces, ¿qué es el infarto de miocardio? Es un tipo de muerte celular por necrosis. Morfología. ¿Cómo se ve en las células que han entrado a la necrosis? El citoplasma. Hay rotura o discontinuidad de las membranas, por eso tenemos las enzimas y las proteínas cardíacas muy específicas en la sangre circulante a las 2 horas después del infarto cardíaco. Por esto, por la rotura o discontinuidad de las membranas, hay tumefacción de la célula. Escuchen bien, la célula necrótica aquí está tumefacta, ¿sí? Eosinofilia. ¿Por qué la eosinofilia? ¿Qué quiere decir eosinofilia? Que son células que se tiñen de rosado con eosinematoxilina. ¿Por qué? Porque hay pérdida del ARN citoplasmático por las proteínas desnaturalizadas que aparecen y hay pérdida de las partículas de glucógeno. Por esos 3 aspectos hay eosinofilia en las células necróticas. Hay desaparición del glucógeno también, vacuolización o apolillado del citoplasma de las células. ¿Por qué? Por la digestión enzimática de los organismos citoplasmáticos, entonces se destruyen los organitos citoplasmáticos y esos espacios donde estaban los organitos citoplasmáticos se encuentran vacíos, por eso se ve vacuolización o aspecto apolillado. Precipitación de los fosfolípidos desintegrados en la membrana, son las figuras de mielina. Hay muchas figuras de mielina
¿Qué son las figuras de mielínica? ¿De qué depende las figuras de la mielina? Depende de la desintegración de los fosfolípidos de las membranas. Esos fosfolípidos desintegrados de las membranas precipitan en el citoplasma y se forman las figuras de mielina. Podría ser pregunta de examen esto. Rotura de las membranas. Hay depósito de calcio en estas células. Miren cómo hay desintegración de fosfolípidos. Entonces hay estos depósitos de fosfolípidos van a precipitar calcio y esos calcios, ese precipitado de calcio más fosfolípidos que nos van a formar ácidos grasos, generando los jabones de calcio. Eso es lo que produce y esas son las características citoplasmáticas. Las características bioquímicas, ¿qué pasa en la necrosis? Liberación de potasio de dentro de la célula, liberación de enzimas de a la sangre, liberación de proteínas a la sangre. ¿Por qué? Porque tiene pues la membrana interrumpida, ¿no es cierto? Separada. Entonces salen todos los organitos intracitoplasmáticos, las sustancias, las proteínas, las enzimas, las moléculas de potasio, todo eso van a salir fuera de la célula, pueden entrar a la sangre y nosotros vamos a tener todos estos elementos circulando en la sangre. Por eso es que cuando hacemos un análisis sanguíneo a las 2 horas de algún infarto, podemos ver enzimas, proteínas específicas de los órganos y decimos ha habido necrosis en miocardio, en otros órganos. ¿Qué pasa con el núcleo? Hay rotura de las membranas, miren. Hay rotura de las membranas, hay pignosis. ¿Qué es la pignosis? Es la retracción del núcleo por condensación de la cromatina. Cariólisis es miren, la cariólisis es la disipación de la basofilia de la cromatina nuclear. Entonces no es ni basófila ni eosinófila, ¿sí? A eso se llama cariólisis. Y la cariorexis es la fragmentación del núcleo. Estas son las características del núcleo en necrosis. Es importante eso. Consecuencias de la necrosis. ¿A qué nos va a llevar la necrosis patológicamente? A úlceras, a fístulas, a cicatrizaciones, a quistes, a pseudoquistes, a reacciones inmunes, a calcificaciones y a regeneración. La calcificación distrófica, por ejemplo, es un ejemplo es como una secuela de lo que es el tejido necrótico. Ahí tenemos la célula normal, ahí están los organitos intracitoplasmáticos, esta es lesión celular reversible donde se forman las vesículas, las burbujas, y esta es la necrosis. En la necrosis estamos hablando de ruptura de las membranas y la presencia de neutrófilos para la reacción inflamatoria. Esas son las características más importantes de la necrosis, ruptura de membranas y edema y reacción inflamatoria, condensación de proteínas, etcétera, etcétera. Acá tenemos, este es un cuadrito que está en sus libros, igual, aquí tenemos célula normal, lesión celular reversible por hipoxia, y si no quitamos la hipoxia, va a pasar a lesión celular irreversible y a la apoptosis, a la necrosis. Miren, ruptura de membranas, siempre ruptura de membranas, de las membranas, ruptura de todas las estructuras de la célula, ¿no es cierto? Formaciones de los cuerpos hialinos, ¿no? Condensaciones floculentas dentro de las mitocondrias, que es muy pronunciada y siempre acompañada de reacción inflamatoria, la necrosis. Tipos de necrosis, sí, hay varios tipos de necrosis. Creo que son 5 tipos de necrosis que les estoy colocando aquí. ¿Cuál es? Necrosis coagulativa o de coagulación. ¿Cuál es la patogenia de la necrosis coagulativa o coagulación? Desnaturalización de las proteínas y heterólisis. Claro, desnaturalización de las proteínas, ¿qué es? Es que las proteínas básicas se convierten en proteínas ácidas y hay una inactivación de todas las proteínas, especialmente de las enzimas, por lo tanto no hay una desestructuración por autólisis. No hay una desestructuración por autólisis. ¿Sí? Entonces vamos a tener una célula
necrótica que va a mantener sus rebordes citoplasmáticos, ¿no es cierto? Porque no han sido estimuladas las enzimas, no los licúan, ¿no? Las mantienen algunas sus rebordes citoplasmáticos, pero como es necrosis, va a producir una reacción inflamatoria y en la reacción inflamatoria van a aparecer los macrófagos y los macrófagos van a mandar sus enzimas para destruir a esta célula. Por eso hablamos de heterólisis. Entonces, desnaturalización de las proteínas y heterólisis. Esa es la patogenia para poder explicar la necrosis de coagulación o de coagulativa. Ahí está. La acidosis de las células lleva a una desnaturalización de las proteínas, especialmente de las enzimas proteolíticas del lisosoma, que son inactivadas y hay una estabilidad de las membranas lisosomales. ¿Sí? Por eso es que mantienen sus estructuras, estas células muertas tienen una estructura muy firme, ¿no es cierto? Pero provoca una digestión enzimática por heterólisis. La presencia de células fantasmas como un buen ejemplo. Estas células fantasmas, ¿qué son? Son células que mantienen bien definidos sus rebordes citoplasmáticos y se tiñen de un color eosinófilo rosado. Por supuesto que van a ser fagocitasas por un proceso de reacción inflamatoria. Siempre, en cualquier tipo de necrosis, está la reacción inflamatoria que la acompaña. Perdón. Esta es la necrosis colicoactiva. La necrosis colicoactiva o licuefactiva es donde se estimulan todas las enzimas. Entonces hay una digestión enzimática por autólisis o por heterólisis, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hay una digestión enzimática generalizada por autólisis y heterólisis. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una masa viscosa de color amarillenta que se llama pus, el material purulento como ejemplo macroscópico. Este tipo de necrosis nos van a llevar las bacterias, los hongos, ¿no es cierto? La hipoxia del sistema nervioso, escuchen bien. La hipoxia del sistema nervioso central se manifiesta por necrosis de tipo colicoactiva. No es de coagulación, es colicoactiva. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central tiene abundante contenido de lípidos, por eso. 3. Necrosis gangrenosa. ¿Qué aparece en la necrosis gangrenosa? Es una combinación de la necrosis de coagulación y la necrosis colicoactiva. Por eso es que hay desnaturalización de las proteínas y digestión enzimática por autólisis y heterólisis. ¿Qué vemos ahí? Es una combinación de la necrosis de coagulación y colicoactiva. Generalmente se presenta en las extremidades inferiores cuando ha habido una interrupción brusca de la irrigación de las extremidades inferiores. Entonces, cuando hay una interrupción brusca de las extremidades inferiores, primero se presenta la necrosis de coagulación. Se llama gangrena seca. Como es tejido necrótico, en algún momento va a aparecer la reacción inflamatoria y en esa reacción inflamatoria van a aparecer bacterias, todo eso, y recién se instala la necrosis colicoactiva. Entonces, cuando estamos frente a una necrosis gangrenosa seca y una necrosis, una necrosis de coagulación más una necrosis colicoactiva, estamos hablando de gangrena húmeda. La gangrena seca es cuando predomina la necrosis de coagulación. La gangrena húmeda es cuando predomina la necrosis colicoactiva. Los dos están presentes aquí. Necrosis caseosa. La necrosis caseosa se ve en todas aquellas enfermedades de infecciones tuberculosas. Se caracteriza macroscópicamente porque tiene el aspecto de queso, tiene un aspecto blanquecino, friable. Al microscopio aparecen áreas eosinófilas irregulares con células fragmentadas, aisladas y residuos granulares rodeadas por una reacción. Miren, está rodeada por una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa. Entonces son enfermedades que forman granulomas en los tejidos, por eso la tuberculosis.
necrosis enzimática de la grasa. La necrosis enzimática de la grasa, una causa frecuente es la pancreatitis aguda, donde hay una liberación de la lipasa pancreática, y esta lipasa pancreática va a atacar a los adipocitos peripancreáticos, ataca a las membranas de los adipocitos, rompen los esteres de triglicéridos, formando ácidos grasos que se combinan con el calcio. A eso se llama saponificación de las grasas. Esta saponificación de las grasas le da el aspecto blanquecino, ¿sí? Como tiza a la necrosis enzimática de la grasa. Entonces, tiene macroscópicamente tiene un aspecto blanquecino esa área necrótica como tiza por la saponificación de las grasas. Microscópicamente se observa adipocitos en sombra, como vidrio esmerilado, rebordes irregulares poco precisos, focos de calcificación, siempre rodeada de una reacción inflamatoria. Y la necrosis fibrinoide, que es un tipo de reacción inmunitaria donde se producen depósitos en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos se producen los depósitos de complejo antígeno-anticuerpo en la pared de las arterias, pero también este complejo antígeno-anticuerpo que se deposita en la pared de las arterias va a permitir de que haya una salida del material fibrinoide que va a engrosar la pared de los vasos sanguíneos, eso se llama necrosis fibrinoide. Son frecuentes en los síndromes de la vasculitis por inmunocomplejos. Muy bien, muchachos. Hasta aquí es la clase. Vamos a...